Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hacer una explicación muy breve de la guía como de la práctica, ¿ya? El día de ayer, no, anoche les he enviado yo ya la guía con los datos que yo he tomado ayer, ¿ya? Es decir, yo ayer ya he hecho la práctica. Entonces ahora solamente voy a hacer una explicación muy corta, muy sencilla para que ustedes puedan ver por lo menos, ¿no? Si bien no están participando directamente en la práctica, pero viendo uno también aprende algo, ¿no ve? Entonces, para que no sea tan virtuales de que algunas prácticas yo los estoy haciendo aquí en la casa. Entonces, la práctica de hoy consiste en la determinación de la viscosidad de líquidos. En cuanto a los objetivos de esta práctica, tenemos determinar la viscosidad de líquidos mediante el estudio de la dinámica de una esfera que se mueve en el mismo. La miseria. Bueno, hay una pequeña variación de los objetivos, parece que los he enviado yo a ustedes. Bueno, no hay ningún problema. Ustedes toman los objetivos que les he enviado yo en la guía, creo que son 2 o 3, ¿ya? Es decir, no está ya tanto el objetivo de estimar las fuerzas de rozamiento con la ecuación de Stokes, es determinar la velocidad límite, aplicación de la teoría de errores. Ustedes toman en cuenta los objetivos que están en la guía que les mandé, ¿ya? Bueno, en cuanto al fundamento teórico, nosotros ya hemos visto prácticamente en la teoría indicarles de que el movimiento de los fluidos es un problema muy complejo. Esto debido a la viscosidad que presentan los fluidos o los líquidos al circular, sobre todo en el interior de tuberías. Muchas ecuaciones que se le utilizan en la mecánica de fluidos no toman en cuenta los efectos de la viscosidad. Nosotros, la ecuación que hemos utilizado como la ecuación de la continuidad, la ecuación de Bernoulli, no toman en cuenta la viscosidad, es decir, no toman en cuenta las fuerzas de rozamiento. Por eso la utilización de la ecuación de Bernoulli está limitada a fluidos ideales, es decir, a fluidos que son incompresibles y que no tienen viscosidad o no tienen fuerza de rozamiento. Sin embargo, esa ecuación está muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta ninguna pérdida de carga, ninguna pérdida de energía, ¿ya? Entonces, la circulación de los fluidos viscosos es muy complicada en el interior de los tubos debido a las grandes fuerzas de rozamiento que existen en su interior, ¿ya? Los líquidos nosotros los podemos comparar como si fueran láminas delgaditas que se encuentran una de encima de otra. Y de tal manera, para que se mueva el fluido, esas láminas tienen que desplazarse una encima de otra. Pero debido, digamos, a las fuerzas de rozamiento, resulta muy dificultoso hacer circular ese tipo de fluido. ¿Por qué? Porque se presentan unas fuerzas tangenciales que reciben el nombre de fuerzas cortantes o esfuerzos cortantes. Entonces, eso hace de que necesariamente nosotros para hacer circular un fluido viscoso tenemos que utilizar una bomba. ¿Por qué? Porque tenemos que darle energía a ese fluido para que pueda circular, ¿ya? Ahora, también en la teoría hemos visto de que hay fluidos muy viscosos y fluidos con poca viscosidad. Como fluidos viscosos tenemos la glicerina, tenemos las melasas, los aceites, las mermeladas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos fluidos son muy viscosos y por lo tanto las fuerzas de rozamiento son muy grandes. En cambio, hay otros líquidos que son más livianos, como las gasolinas, el agua, el petróleo, el alcohol, cuya viscosidad es muy pequeña comparada con los otros y por lo tanto hacer circular esos fluidos livianos resulta mucho más fácil. Es decir, el consumo de energía es menor y por lo tanto la fluidez es más fácil. Bueno, luego digamos, luego tenemos una ecuación que ha sido deducida por el señor Newton. Es decir, Newton también se ocupó de estudiar las fuerzas de rozamiento
en el interior de los fluidos viscosos. Y Newton dijo de que la fuerza de rozamiento es proporcional a la superficie de contacto y al gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es el cambio, variación de la velocidad en función de la longitud, en este caso en función de dz. Entonces Newton ya hizo algunos experimentos de la determinación de la fuerza de rozamiento en varios fluidos viscosos. Y él ha llegado prácticamente a demostrar de que esa fuerza de rozamiento es proporcional a la superficie y al gradiente de velocidad. Y bueno, si uno demuestra de que una variable es proporcional a otra, pues hay que encontrar esa constante proporcionalidad. Entonces, esa constante proporcionalidad ya Newton lo llamó viscosidad y lo representó con la letra griega ñu, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación podemos ver de que la fuerza de rozamiento es proporcional no solamente a la superficie y al gradiente, sino que también es proporcional a la viscosidad, porque mayor viscosidad, mayor fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, todos los fluidos que cumplen con esta ley de la viscosidad de Newton también reciben el nombre de fluidos newtonianos, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos definido en la teoría a la viscosidad o al coeficiente de viscosidad como la razón entre el esfuerzo cortante y la variación de la deformación por cizalladura. Cizalladura significa corte, que es B sobre L, dada por esta expresión, que ñu, o sea, la viscosidad es igual al esfuerzo cortante, fuerza sobre área, dividido la variación de la deformación por cizalladura. Entonces, a partir de esta ecuación podemos ver de que la fuerza de rozamiento también es proporcional al área B y al gradiente de velocidad. Esta ecuación, Viensen, es muy similar a esta ecuación propuesta por Newton. En realidad es prácticamente la misma, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en forma clara de que la fuerza de rozamiento depende de la viscosidad. Mayor viscosidad, mayor fuerza de rozamiento. Bueno, pueden complementar ustedes algo con la parte teórica para explicar esta parte del fundamento de la práctica. Las unidades de la viscosidad en el sistema internacional es el pascal por segundo, o newton por segundo sobre metro cuadrado, o kilo dividido metro segundo. Y en el CS se utiliza el Poise, que es nada más que la DINA por segundo sobre centímetro cuadrado. En la práctica, los resultados ustedes lo van a expresar en Poise, es decir, en DINA por segundo sobre centímetro cuadrado. Pero si alguien quiere expresarlo en pascales por segundo o en kilos sobre metro segundo, no hay ningún problema. Ustedes tienen el derecho y la libertad de expresar en las unidades que más les convenga, ¿ya? Bueno, también decirles de que la viscosidad, que es una propiedad física de los fluidos, depende de depende de muchas variables, ¿ya? Depende de muchos factores, pero principalmente la viscosidad está influida por la temperatura. En los líquidos, cuando aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye. Lo contrario ocurre con los gases. Un gas caliente es más viscoso. Hacer circular un gas caliente resulta más difícil que hacer circular un gas caliente, más difícil que hacer circular un gas frío. ¿Por qué? Porque el gas caliente, repito, tiene mayor viscosidad. Bueno, entonces para la práctica de hoy, para la determinación de la viscosidad de los líquidos, nosotros hemos elegido el método Stokes, ¿ya? El señor Stokes también ha dedicado bastante tiempo, seguramente, de su vida al estudio de las fuerzas de rozamiento que hay entre un cuerpo y un fluido, sobre todo cuando el fluido circula alrededor del cuerpo o cuando el cuerpo se mueve en el interior de un fluido. Y él ha trabajado con cuerpos de forma regular, ha trabajado con, qué sé yo, con cubitos, con paralelepípedos y con esferas. Y él ha visto de que mientras más lados, digamos, tenía el cuerpo, por ejemplo, un cubo, ustedes saben que tiene 6 lados, ¿no? Entonces, si nosotros introducimos un cuerpo, digamos, de 6 caras en un fluido,
o soltamos en un recipiente o ponemos en movimiento ese cuerpo, las fuerzas de rozamiento van a ser grandes. ¿Por qué? Porque van a estar afectadas en las 6 caras. ¿Ya? Entonces, él ha visto que las fuerzas de rozamiento en un cubo eran muy grandes, entonces ha dicho, mejor yo voy a trabajar con esferitas. Entonces, una esfera tiene menor fuerza de rozamiento que un cubo. ¿Ya? Si nosotros hacemos mover un cubo en el interior de un fluido, la fuerza de rozamiento va a ser mayor que sobre una esfera. Entonces, él trabajó con esferas y nosotros la práctica de hoy también lo vamos a hacer con esferitas de acero. ¿Ya? Yo he conseguido unas esferitas pequeñitas de acero. Entonces, lo que hizo el señor Stock es en forma experimental determinar una ecuación empírica, porque no está deducida en casi todos los libros, una ecuación empírica que nos dice que la fuerza de rozamiento es igual a 6 veces pi nu, la viscosidad, R, el radio de la esferita, por V. ¿Ya? Entonces, esta ecuación él lo ha deducido justamente cuando se mueve una esfera en el interior de un fluido viscoso. Él ha podido determinar con mucha facilidad la fuerza de rozamiento para una esfera, que también ha determinado para otros cuerpos de forma irregular, pero vio que los resultados no eran tan buenos. ¿Ya? Entonces, esta ecuación recibe el nombre de ley de Stokes, que nosotros junto con el principio de Arquímedes, los principios, digamos, de flotación, los principios de equilibrio, y lo vamos a ver cómo se puede aplicar para determinar la viscosidad de un fluido. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente. ¿Ya? Si nosotros, digamos, tenemos un recipiente, a ver dónde lo tengo. Bueno, aquí abajo está. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos, bueno, Stock ha trabajado así, con recipientes, con tubos, él ha trabajado con tubos más o menos de 50 centímetros de longitud. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Ha colocado el líquido en el interior de un tubo, ¿ya? Una vez de que ha colocado él, entonces él seguramente que ha efectuado varias mediciones por aquí, bueno, hasta encontrar su ecuación, ¿no? Cuya ecuación es la que está aquí dada por la ecuación 2, que es igual a 6 piño RB, ¿ya? Entonces decía, nosotros ahora no vamos a utilizar un tubo, nosotros vamos a utilizar una probeta, ¿ya? Entonces los líquidos que he utilizado son glicerina que tenía y detergente magistral, es un detergente argentino, ¿ya? Que son fluidos sumamente viscosos, ¿ya? Entonces, si es que nosotros soltamos un cuerpo en la superficie ya, digamos aquí, si nosotros soltamos un cuerpo en la superficie de un líquido viscoso que se encuentra en un recipiente, ¿ya? Entonces, a medida que la esferita, en este caso, va descendiendo por el interior del fluido, entonces actúan 3 fuerzas sobre la esferita, ¿ya? Esas fuerzas que actúan sobre la esferita son su peso hacia abajo, el empuje de acuerdo al principio de Arquímedes. Si nosotros sumerimos un cuerpo en un fluido, el fluido ejerce una fuerza vertical hacia arriba que es el empuje. Y también actúa una fuerza de rozamiento que se debe a la viscosidad, es decir, el contacto entre la superficie de la esfera y el líquido viscoso hace que se produzcan fuerzas de rozamiento hacia arriba, que nosotros lo representamos con una sola fuerza de rozamiento. Entonces, la esferita, cuando empieza, digamos, a descender por el líquido, se acelera un pequeño tramo, pero se acelera debido a que no hay un equilibrio entre la fuerza de empuje y el peso y las fuerzas de rozamiento. Pero cuando se alcanza el equilibrio, entonces la sumatoria de esas fuerzas es igual a 0 y por lo tanto la esferita empieza a bajar con velocidad constante. Entonces, si la esferita está en equilibrio, entonces si nosotros hacemos aquí una sumatoria de fuerzas sobre la esfera, tomando el sentido positivo hacia arriba, vamos a tener que la fuerza de rozamiento más el empuje es igual al peso. La fuerza de rozamiento está dada por la ley de Stokes, que es igual a 6 pi RB.
Si nosotros tenemos un cuerpo totalmente sumergido, en este caso, si la esfera está totalmente sumergida, el empuje que ejerce el líquido es igual a ρ por G por el volumen de la esfera, que es 4/3 pi r al cubo. El peso de la esfera también será igual a que al peso, perdón, a la densidad de la esfera por G por su volumen. Desde luego que la densidad por G es el peso específico de la esfera, ¿no? Eso también ya lo saben ustedes. Entonces el peso también será igual al peso específico por el volumen de la esfera. Entonces, si esta ecuación 4, estas dos ecuaciones que están aquí en 4, es decir, el peso, el empuje y la fuerza de rozamiento, sustituimos en esta ecuación 3 y hacemos el análisis correspondiente, vamos a encontrar esta ecuación, ¿ya? De que la viscosidad es igual a 2R al cuadrado por G dividido 9, B, que es la velocidad, ρ' menos ρ. En esta ecuación, ¿ya? R es el radio de la esferita. G es la aceleración de la gravedad. ρ' es la densidad de la esferita. Y ρ es la densidad del fluido. Ya, esta guía yo un poquito le he corregido, le he modificado, que es la que les he enviado a ustedes. Sino ahora, bueno, uno se equivoca siempre. Es decir, he venido a sacar justamente esta guía que le faltaba algunos ajustes. Pero es la misma guía que yo les he mandado a ustedes, con la diferencia de la que de ustedes ya está bien corregidita, ¿ya? Bueno, entonces le decía que ρ' es la densidad de la esfera y ρ la densidad del líquido. Ahora, ¿cómo medimos nosotros esta velocidad? Esta velocidad se mide de la siguiente manera, ¿ya? Nosotros nos trazamos una rayita en la parte superior, más o menos a unos 5 centímetros por debajo de la superficie del líquido, nos trazamos aquí un punto de referencia, digamos un punto A. Y luego a los 15 centímetros yo trazo otro punto de referencia, ¿ya? De tal manera que esta distancia que va a descender la esferita sea conocida, 15 centímetros. Ahora, si yo mido el tiempo que tarda en pasar por estos dos puntos, entonces si la esferita está bajando con velocidad constante, esa velocidad va a ser igual a ¿qué? A h sobre t. Entonces, si yo mido h, que son los 15 centímetros, y divido entre el tiempo que ha tardado en descender esos dos puntos, entonces yo puedo determinar la velocidad, ¿ya? Entonces, aquí en esta ecuación 6, en vez de la velocidad, yo voy a sustituir h sobre t. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo h y voy a medir el tiempo. Luego, el radio lo vamos a expresar en función del diámetro. Ustedes saben que el radio es igual al diámetro sobre 2, a d medios. Entonces, el radio al cuadrado será el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si yo sustituyo esta ecuación 8, esta ecuación 7, aquí en la ecuación 6, entonces yo voy a encontrar que la viscosidad, ahora yo lo estoy colocando aquí, viscosidad promedio. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con un tiempo promedio, ¿ya? Entonces, la viscosidad es igual al diámetro al cuadrado por el tiempo al promedio, por la aceleración de la gravedad, dividido 18 veces la altura, y por la diferencia de la densidad de la esfera y la densidad del fluido, ¿ya? Entonces, nosotros para la práctica, lo único que hemos medido es el diámetro de la esferita. Hemos tomado, bueno, he tomado yo 5 valores del tiempo, tanto para la glicerina como para el detergente. Con esos 5 valores van a sacar ustedes un promedio del tiempo. En cambio, el valor del diámetro es uno solo, por eso no he puesto aquí promedio. El valor de H también es uno solo, por eso no he puesto yo el promedio, ¿ya? Entonces, aquí hay una tablita con algunos valores referenciales de la densidad y de la viscosidad. Ahora, perdón, para la determinación entonces de la viscosidad ya de nuestra práctica, entonces les decía, yo he trabajado con un detergente
un detergente magistral argentino. Yo he determinado la densidad de este detergente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesitamos la densidad. Luego he utilizado glicerina. Yo tenía algunos botes de glicerina que compré justamente antes de la pandemia. Todo el mundo no había comprado glicerina para fabricarse su gel. Entonces, como no he llegado a fabricar el gel, entonces lo tengo ahí la glicerina. Entonces he colocado glicerina en una probeta y también he medido yo la densidad de la glicerina. ¿Cómo he hecho para medir la densidad del detergente y de la glicerina? He agarrado yo esta probetita pequeñita de 10 centímetros cúbicos. Entonces he colocado yo bueno, primero he determinado la masa de la probeta vacía en la balanza, ¿no ve? Y luego he colocado un volumen de 10 centímetros cúbicos, tanto de detergente como de glicerina, y lo he llevado a la balanza. Entonces, el peso de la probeta con la glicerina o con el detergente menos el peso de la probeta vacía tenía la masa. Entonces, esa masa lo he dividido entre el volumen y de esa forma he calculado la densidad de la glicerina y la densidad del detergente. ¿Ya? Entonces, luego he colocado en una probeta glicerina y en la otra el detergente. Entonces, he agarrado yo con un marcador, he trazado bien esta marca aquí y esta marca aquí abajo. La distancia cabalito, 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, una vez de que tengo eso, he agarrado la esferita con el vernier, he determinado su diámetro de la esferita. ¿Ya? Y luego he agarrado un cronómetro y he soltado la esferita aquí. Entonces, cuando pasa por el primer punto, pongo en marcha mi cronómetro. Y cuando pasa por el segundo, paro. Entonces, yo de esa manera he obtenido los 10 valores del tiempo. Entonces, los datos para sus cálculos ya están en la guía. Entonces, la distancia de separación, 15 centímetros. El diámetro de la esfera era de 3,2 milímetros, o sea, 0,32 centímetros. La densidad de la esfera, que es de acero, es 7,85 gramos por centímetro cúbico. La densidad del detergente es 1,4 gramos por centímetro cúbico. La temperatura es un dato referencial, ya que yo lo he puesto ahí 23 grados centígrados. El día de ayer estaba menos, creo, todavía la temperatura, pero yo lo he hecho aquí en mi cuarto, digamos, de estudio que yo tengo, donde armo mi laboratorio y todo. Entonces, aquí dentro del cuarto de la habitación, la temperatura era 23 grados, ¿ya? El error, yo he medido con una regla, entonces el error es 0,1 centímetros, el error de la altura, ¿no ve? El error de H. Luego, el error del vernier. He utilizado un vernier con una precisión de 0,02 milímetros o 0,002 centímetros. Y el error del cronómetro que he utilizado es la centésima de segundo. ¿Ya? Entonces aquí están los 5 valores del tiempo para el detergente. Aquí abajo están los datos para la glicerina y los 5 valores. ¿Ya? Entonces con toda esta información ustedes van a hacer sus cálculos. Entonces, como la única variable prácticamente que he cometido más errores en el tiempo, entonces van a determinar el error en el tiempo. Entonces, para eso he hecho aquí una tablita. Ustedes van a colocar aquí los 5 valores del tiempo. Van a sacar el promedio del tiempo. Van a sacar la sumatoria de los test. Y luego cada tiempo lo elevan al cuadrado y sacan la sumatoria de los t al cuadrado. Con eso van a calcular ustedes el error del tiempo con esta ecuación. Igual a raíz cuadrada de la sumatoria de los t's al cuadrado. ¿No? Dice menos la sumatoria de t sobre n, que va a ser esta sumatoria de t, dividido n, que es 5. Entonces, el promedio está aquí. ¿No? Entonces, ese error es el que van a utilizar en esta ecuación. Entonces, para calcular la viscosidad promedio, tenemos el d promedio, que es un solo valor, el diámetro. La aceleración el tiempo promedio, sí, aquí van a sacar el tiempo promedio de los 5 valores. Aquí no tenemos promedio, un solo valor, la densidad de la esfera menos la densidad de la glicerina o del detergente. ¿Ya? Dividió 18 veces, dice H promedio. Aquí tampoco hay promedio en la H, ¿por qué? Porque he medido yo un solo valor, ese valor es constante. Entonces, en este cálculo del error, ya ustedes van a colocar aquí en el error del diámetro,
Bueno, el error del vernier. Pero aquí en este error del tiempo van a reemplazar el valor calculado con esta ecuación, ¿ya? Es decir, estamos tomando en cuenta sobre todo el error en el tiempo, porque ahí he medido yo 5 veces. Y aquí el error de la altura, bueno, es el error de la regla, ¿ya? Entonces, de esa manera calculan el error porcentual, el error relativo y expresan su resultado, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso prácticamente, bueno, y luego tienen el cuestionario que es para su informe, ¿ya? Entonces, ahora voy a pasar un poquito para que ustedes puedan ver mi laboratorio, ¿ya? Se ve ahora el laboratorio, ¿no ve? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, a ver, voy a tratar de explicar de aquí donde estoy sentado y después me voy a ir allá. Entonces, le decía yo, entonces aquí tengo este detergente magistral, ¿ya? Que es sumamente viscoso. Y la glicerina, ¿ya? Entonces, yo he llenado una probeta con detergente y otra probeta con glicerina. Y esta es la probetita pequeñita que he utilizado para calcular la densidad. Aquí he colocado 10 centímetros cúbicos de detergente y he determinado su masa y con ese volumen he calculado la densidad de los dos fluidos, ¿ya? Entonces luego he conseguido estos perdigoncitos chiquititos del mismo tamaño. He conseguido 5, ¿ya? Que ya lo tengo aquí, no sé si lo pueden ver en la cámara, ¿ya? Ya lo tengo aquí en el vernier. ¿Se ve algo o no? Sí se aprecia. No se ve nada, ¿no ve? Y no se ve nada porque ya se me ha caído el perdigón. Entonces he agarrado digo, un perdigoncito y bueno, a ver, este lo voy a colocar con mucho cuidado. Ahí sí. Ahí sí lo pueden ver. Entonces ahí está el perdigoncito. Entonces he medido su diámetro que es de 3,2 milímetros, ¿ya? Entonces he determinado yo el diámetro de los 5 perdigoncitos. Entonces luego he agarrado, por decirte, he agarrado en la probeta que está el detergente, entonces con el marcador he trazado una primera raya arriba, otra raya abajo, y bueno, he medido cabalito los 15 centímetros, ¿ya? Los 15 centímetros. Ahora, a ver si logran ver, digamos, ahora la esferita. A ver, voy a tratar de acercar un poquito más la cámara, tal vez, ¿ya? Y con el reflejo que tengo, tal vez no se pueda ver. Pero a ver, atentos, digamos, su mirada. Yo voy a soltar la esferita lo más cerca posible, digamos. La esfera tenemos que soltarlo nosotros en el centro, ¿ya? En el centro. Pero ahora para que puedan verlo, yo lo voy a soltar un poquito cerca de la pared, ¿ya? A ver, estén atentos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo agarro un cronómetro, entonces una vez de que está en cero el cronómetro, cuando la esferita esté pasando por acá, por el primer punto, yo voy a poner en marcha el cronómetro. A ver si lo observan. Fíjense, en marcha el cronómetro. ¿Se ve o no ve la esferita cómo desciende? Fíjense, ya va a llegar a la segunda raya. Cuando llega ahí, paro el cronómetro. Entonces, de esa forma yo he agarrado y he medido los 5 valores. Entonces, agarro otra esferita del mismo tamaño, desde luego, pongo en cero nuevamente mi cronómetro y otra vez lo suelto en marcha, ¿ya? Entonces, los tiempos que yo he medido son en realidad yo he medido 10 veces, pero he tomado los 5 mejores tiempos para que hagan su cálculo. Entonces, ahí paro nuevamente, ¿ya? Luego así, agarro otra esferita, pongo en cero el cronómetro, suelto la esferita, en marcha mi cronómetro. Esto ustedes, bueno, en clases hubiesen jugado bonito, ¿no? Pero bien se les decía, se aprende haciendo, pero también se aprende viendo. Si yo les pregunto cómo se determina la viscosidad en el laboratorio de un líquido, entonces ustedes ya pueden explicarlo. ¿Por qué? Porque están viendo, ¿ya? Entonces ahora dirán, bueno, ¿cómo sacamos las esferitas de ahí del fondo? Entonces para eso agarramos un imán, ¿ya? Entonces me conseguí un parlante que tenía, entonces agarramos nosotros y con el imán, entonces sacamos las esferitas. ¿Vale? Entonces con el imán sacamos las esferitas, ¿no? Tiramos una limpiadita y procedemos
con la glicerina, ¿ya? Entonces, de esta forma yo he determinado el diámetro, ¿no ve? Con el vernier, hemos medido la altura y hemos determinado el tiempo que tarda en bajar la esferita. Estamos considerando que la esferita cae con una velocidad constante. Y si ustedes pueden observar, la esferita cae con una velocidad constante. No diremos constante, constante, pero aproximadamente la velocidad que desciende es constante. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio entre las fuerzas que actúan sobre la esfera y su peso. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, con eso damos por terminada la práctica del día de hoy. Ahora, quiero recordarles que la próxima clase me tienen que dar el segundo examen, ¿no ven? Y también el día de ayer les he mandado la nota, no sé por qué motivo, no les he mandé al día siguiente que tomé la prueba, porque yo los exámenes los califico ese mismo día, porque si no, desaparecen de mi celular, ¿ya? Entonces, las notas están bajas, ¿no ven? Bueno, pero no se preocupen por las notas, ¿ya? Lo importante es que ustedes cumplan con su asistencia, cumplan con sus informes, con sus exámenes, y bueno, y todos van a aprobar el laboratorio, todos los que cumplen, desde luego, con todas las obligaciones, ¿ya? Lo que pasa es que yo no les puedo tomar, les decía, un examen fácil o las preguntas que están tal como en la guía, porque yo no desconfío de todos, pero sí desconfío de algunos alumnos, porque siempre hay alumnos que copian y en el examen ha habido alumnos que me han copiado, ¿ya? Que yo, digamos, no les he anulado todavía. ¿Por qué? Porque simplemente han sido 2 o 3 preguntas que me han sacado del internet, ¿no ven? Entonces yo les pido que me estudien bien las 3 guías, sobre todo estudien la parte teórica, ¿ya? De la práctica casi nada los pregunto, ¿no ve? ¿Por qué? Porque eso me lo van a responder 100%. Entonces las preguntas son de juicio, de razonamiento, de criterio, ¿no ve? Entonces, todo lo que esté relacionado con la práctica o con la guía, yo les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, la próxima semana no vamos a hacer práctica, pero sí me tienen que presentar el informe y vamos a dar la evaluación, ¿de acuerdo? Bueno, aquí voy a parar la grabación